Muy bien, seguimos en Mundo Agro. En el primer congreso de producción agropecuaria del centro del país, concretado en Leones y organizado por la sociedad rural de esa ciudad, estuvo disertando el ingeniero Daniel Igarzábal. El tema, el control de plagas, un asunto realmente importante para evitar algunos inconvenientes en la producción en agricultura. Precisamente con Daniel Igarzábal pudimos dialogar en Mundo Agro. Esta es la nota. Este viernes, el gordito de invierno regala un increíble Fiat Uno Attractive y en el sorteo final hay 2 millones de pesos. ¿Todavía no tenés tu billete? ¡Anda a comprarlo ya! Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. Sortea el 20 de julio. Ciudad de Córdoba. Ingeniero, buenos días y bienvenido a esta jornada. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto, y ver la convocatoria esta realmente para la zona es muy importante, así que un gusto realmente estar aquí con ustedes. Su disertación fue sobre el monitoreo y control de plagas. ¿Cuál podría trazar como eje central de su mensaje? Yo creo que el eje central estuvo alrededor de decir cada año es distinto. Cada año tenemos plagas distintas, cada año ocurren cosas distintas, por eso yo decía, este año fue un año atípico, es lo que se sentía, pero que alguien me defina cuál es el año típico, porque en los últimos 10 años todos han sido distintos. Entonces, el tema del monitoreo es fundamental en el sentido de que, sobre todo en estos momentos en donde el tema de agroquímicos es tan candente, en donde pega tanto en la sociedad, que utilizar productos químicos por utilizarlos o utilizarlos preventivamente tiene un costo social bastante alto. ¿El monitoreo qué es lo que hace? El monitoreo es un sistema en el cual uno revisa el lote, sabe qué hay y actúa en consecuencia. Entonces, por un lado tenemos la seguridad de que no va a haber disminución de rendimiento porque agarramos las plagas a tiempo, pero por otro lado, de que cuando vayamos a usar agroquímicos lo hagamos realmente cuando hace falta. Creo que son los puntos más importantes del monitoreo. ¿Y se están tomando conciencia de la necesidad de estas buenas prácticas? Yo creo que cada vez más, o sea, de todas maneras no tenemos todavía un nivel de monitoreo como el que es deseable, pero en función de cuestiones que no tienen que ver con el monitoreo en sí, sino tiene que ver con la cantidad de tierras alquiladas que hay, de gente que no vive en los lugares, entonces muchas veces no está en contacto con el medio y muchas veces ni sabe por qué disminuyó su rendimiento, porque tiene los cultivos bastante lejos de sus lugares. Este es un problema, digamos, para el manejo de plagas, ¿no? El hecho de que muchas veces los agricultores están bastante lejos de estos cultivos y no saben realmente lo que pasa, o lo dejan en manos de encargados que siempre hacen lo mismo. Cuando ven algún insecto o el vecino tiene algún insecto, llaman a la máquina y hacen tratamiento. El monitoreo es una cuestión muy barata en el sentido de que si tenemos en cuenta que vamos a actuar solamente cuando haga falta, ya estamos ahorrando un montón de agroquímicos, que lo pondríamos muchas veces porque no sabemos si va a haber o no va a haber, y por las dudas no vaya a ser que me pase a mí lo que le pasó al otro. Entonces, si uno no sabe, no saca la radiografía del lote toda la semana, ya tenemos un problema. Pero para la situación de Argentina, donde el 50% de los campos son alquilados, entonces yo te diría que en el 50% de campos propios el monitoreo está alcanzando un 70%. Porque toman conciencia y saben y están cuidando su propia producción. Son los lotes arrendados los que en este momento tienen la menor proporción de monitoreo, que es una cuestión que deben pensar estas empresas que alquilan lotes lejos, que es un respaldo mucho mayor tener un monitoreo para poder estar seguro de su producción. Y en relación al monitoreo, posteriormente manejarse con daños, con umbrales, ¿no? ¿O cómo trabajan ustedes? Sí, la palabra umbral a mí me causa un poco de... es decir, viene siendo arrastrada hace mucho tiempo el tema de umbrales de daño económico. No estoy muy de acuerdo con el uso de umbrales de daño económico como tal, porque es tan variable, digamos, necesitamos tantas cosas distintas para información para poder calcular un umbral de daño económico, necesitamos tantos investigadores que no los hay. Hay 5, 6, 10 entomólogos en Argentina y no hay más. 20 millones de hectáreas de soja los pasan por arriba. Entonces, el técnico tiene que tomar algún otro tipo de decisión y no basarse exclusivamente en umbrales de daño económico calculados con todos los chiches técnicos. ¿Por qué? Porque están atrasados, porque fueron calculados en otras épocas, porque fueron calculados en otras partes del mundo. Entonces, muchas veces yo digo, estos umbrales de daño económico se transforman en antieconómicos. Como por ejemplo yo dije en la charla la boruga bolillera. El umbral de daño económico que figura en todos lados es 3 por metro lineal. Si dejan 3 por metro lineal en sojas que están naciendo y que después no les llueve más y que apenas están creciendo un poquito por semana,
con toda seguridad se quedan sin lote. Entonces, los umbrales, si uno maneja umbrales hay que saber adaptarlos. Es una cuestión que los ingenieros van entendiendo, por suerte, cada vez más, el hecho de manejarse con umbrales de criterio agronómico, en donde la planta, la plaga y el ambiente es una sola cosa. Y tuvo varias consultas en relación a la oruga de la espiga del maíz, ¿no? ¿Qué sugería como monitoreo de esa plaga? ¿Qué se puede hacer? Que si quieren monitorearla y tienen el tiempo suficiente para monitorearla, que la monitoreen, pero que no van a lograr absolutamente nada. Es bastante difícil esta plaga en el sentido de que pone los huevos en las barbas y después inmediatamente se mete adentro. Entonces, todos los esfuerzos que hemos hecho de control químico han fracasado. O sea, no obtuvimos mayor rendimiento nunca cuando aplicamos productos químicos sobre barbas para esta oruga. Por lo tanto, la investigación está pasando por otro lado, creo que bastante promisorio, y es tratar de convencer a la madre, digamos, la polilla, de que no ponga huevos en las barbas. Entonces, no usar agroquímicos para matar una larva, sino usar un producto que incluso es de origen vegetal, que produce repelencia, es decir, la convence a la polilla que vaya a poner huevo a otro lado, pero que no los ponga en el maíz, que es la producción que queremos proteger. Creo que en el futuro va a pasar por ahí el manejo de esta oruga y todavía no está demasiado aceitado el tema. ¿Están investigando sobre el tema? Efectivamente, estamos investigando sobre algunos insecticidas botánicos. Tenemos algunas pruebas previas, pero hay que hacer los ensayos bien para estar seguros. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates en el mercado de Hacienda Córdoba, en La Perla, en la provincia de La Rioja y Cruz del Eje. Teléfono 442-9678, Córdoba. Nos vamos a la pausa. En instantes, en Mundo Agro, algo más del primer Congreso de Conservación de Suelos concretado en Berrotarán, recientemente en el interior de la provincia de Córdoba. Ya volvemos.